llamado ¿Es tu vida una respuesta al llamado de Dios? Impartido por nuestro hermano y anciano de iglesia, Omar Iglesias, valga la redundancia. Omar, el tiempo es tuyo. Muy buenas tardes. Queremos agradecer primeramente a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente en una sociedad de jóvenes. Queremos saludar a todas las personas, todos los jóvenes que nos están viendo por Zoom y también por YouTube y también a las personas que están en este momento aquí en la iglesia. Les voy a pedir que por favor inclinemos el rostro para que Dios nos hable. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te damos la honra y la gloria, porque tú eres digno y la mereces. Señor, queremos que por favor en este momento, que tu palabra nos hable, que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón y que cada día, Señor, seamos las personas por las cuales tú quieres que seamos. Gracias te damos porque tú eres bueno y tu amor es para siempre. Bendice a aquellas personas, Señor, que están desde su hogar. Que tu palabra le llegue hasta su corazón y que cada vida, Señor, sea cambiada conforme a tu Espíritu Santo. Sé tú el invitado, Señor, de este programa, de principio a fin. En Jesús te lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Como decía en el principio, el tema de esta tarde se titula ¿Es nuestra vida una respuesta al llamado de Dios? Es muy importante que cada uno de nosotros, que nuestra vida sea la respuesta a lo que Dios nos ha llamado. Hay momentos que tal vez nosotros decimos, ¿será que con lo que yo digo o como yo me comporto, será que mi vida es una respuesta al llamado de Dios? O hay veces tal vez nosotros digamos, ¿dónde está Dios? Para que Dios me diga cómo debe ser mi vida, una respuesta a su llamado. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 71 y versículo 17, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. David comprendía muy claramente esto y David decía que Dios le había enseñado desde la juventud. Tenemos que recordar que cada etapa de nuestra vida Dios está presente. Cuando está un bebé, Dios está presente. Cuando el joven llega a la edad de su juventud, allí está también Dios. Pero Dios también le está enseñando en ese momento cómo debe ser su vida. La juventud no es un momento cuando Dios a nosotros nos da una licencia para que hagamos lo que nosotros querramos. No, al contrario, la juventud es algo maravilloso en el cual Dios nos otorga y nos ofrece muchos privilegios por el cual el joven puede hacer muchas cosas. Si nosotros leemos en la Biblia, muchos jóvenes hicieron muchas cosas con ayuda de Dios. Hubieron jóvenes y hoy vamos a ver uno de ellos. Ese es Timoteo. El nombre Timoteo significa el que honra o adora a Dios. Esto a mí me llama la atención, porque se cree que cuando Pablo le escribe a Timoteo, se cree que Timoteo tiene una edad de unos 35 a 40 años. Se cree porque la edad en la Biblia no sale. Pero me imagino que Pablo ya mayor, a Timoteo lo ve joven. Y eso a nosotros nos debe de llamar la atención, que en la Biblia cuando sale joven se puede referir también del más pequeño hasta el más grande también. Pero en este entonces Pablo viene
y le escribe a Timoteo, porque dice 1 Timoteo 3:14, dice así, 1 Timoteo 3:14. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor en Jesús. Viene Pablo y le dice a Timoteo que la gracia en su vida fue aún mayor. ¿Para quién? Para Timoteo. Para que en su vida Timoteo aún reflejara más. Pero tenemos que recordar por qué Pablo le escribe a Timoteo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que pasa? Viene Pablo y se cree que Pablo estaba en Macedonia y Timoteo estaba en Éfeso. Timoteo estaba a cargo. Pablo dejó a Timoteo para que Timoteo dirigiera, para que Timoteo predicara de la palabra de Dios, porque eso está en 1 Timoteo 1:3 y dice así: ¿cómo te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina? Pablo viene y comienza con Timoteo y le dice: Timoteo, yo te dejo en Éfeso para que tú te hagas cargo. Tú estás a cargo. ¿De quiénes? De todas las personas de Éfeso, para que nada extraño pase allí. ¿Pero en qué? Hablando del Evangelio, para que ninguna doctrina rara entre. Pero viene algo más diferente. Y el versículo de la lectura bíblica lo decía, quien se encuentra en 1 Timoteo 4:12. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo viene y le dice a Timoteo: Timoteo, te escribo para que tú seas ejemplo. Pablo no viene y le dice a Timoteo, no le está diciendo a Timoteo, quiero que tú seas ejemplo en vestir. No. Quiero que tú seas ejemplo en títulos. No. Sé ejemplo en el lugar donde vives. No, no le está diciendo de eso. Sino que Pablo le dice que sea ejemplo en su manera de vivir. Porque un ejemplo es un sermón que la gente pueda ver en ti y tú sin haber hablado. Dice que mejor un ejemplo que 1000 palabras. Seguro Timoteo se sentía en un momento de su juventud, o no sé si tú que me estás viendo en este momento has sentido, es que la gente a mí no me cree. Los líderes de la iglesia a mí no me vuelven a ver porque soy un joven. Creen que yo no puedo hacer las cosas. Pero Pablo viene y se dirige a Timoteo y le dice, sé ejemplo. Porque las personas se aburren de tantas palabras. Pero las personas lo que ahora quieren ver en la juventud es un buen ejemplo. Un ejemplo donde la gente diga, este joven sí ama a Dios. Este joven se le muestra en su vida que es un hijo de Dios. No solo porque lo habla, sino porque su vida lo muestra. Tu vida y la mía
debe de ser un ejemplo, no solo en palabras, sino en hechos. La gente debe de ver en ti a Jesús. ¿Cómo caminas? ¿Cómo vives? ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? Todo eso las personas lo ven en ti. Puede ser que Timoteo se sentía decepcionado, defraudado en decir: Pablo, pero las personas no me escuchan. Las personas no quieren saber nada. Pero Pablo le dice: sé ejemplo. ¿De quién? De las personas. Porque tu ejemplo vale mucho. No importa dónde te encuentres, pero un hijo de Dios brilla en cualquier lugar. ¿Dónde estaba Daniel? Estaba en Babilonia. Y Daniel fue luz en Babilonia. ¿Dónde estaba José? Estaba en Egipto. Y José fue luz en Egipto. Y todo lo que ellos hicieron, lo hicieron con su ejemplo. Nuestra vida siempre va a marcar un antes y un después. Cuando Timoteo comprende que en su vida debe de dar ejemplo, y él dice: ya que las personas no quieren escuchar, entonces yo voy a vivir la verdad en mí. Porque ya me he dado cuenta que la gente quiere ver en los jóvenes la verdad. Las personas quieren ver a Jesús en ti. Entonces Timoteo viene y comienza a dar ejemplo. No es necesario que nosotros hablemos de lo que somos. La gente lo va a notar. Porque leamos lo que pasó con Timoteo. En Hechos 16, versículo 1 y 2 dice así: después llegó a Berbé y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Quién hablaba de Timoteo? Timoteo no se esforzó ya en solo hablar, hablar y hablar. Timoteo se esforzó para que la verdad ahora la vieran en su vida. Ya las personas hablaban de él. Ya las personas decían: esta persona vale la pena seguirla, porque es una persona que se puede ver que la verdad, que el Espíritu Santo está en él. ¿Será que tu vida sea la respuesta al llamado de Dios? Timoteo fue llamado y Timoteo respondió con un ejemplo. ¿Será que tú puedas responder? En esta semana escuché un suceso que me llamó mucho la atención. Y se llamaba Max, un joven llamado Max, líder de una iglesia y era líder de los jóvenes. Él se esforzó por hacer lo que hizo Moisés. El plan de él y la meta de él era ayunar 40 días y 40 noches. Pero nadie sabía por qué lo hacía. Todos lo ignoraban. Pero de pronto los hermanos de la iglesia se dieron cuenta que el joven llamado Max
estaba en el hospital. Él solo pudo soportar 33 días y 33 noches en su ayuno. Pero lo que las personas ignoraron era por qué lo hacía. Cuando las personas lo que más creyeron fue que él lo hacía era para conseguir un trabajo, porque él lo había perdido, pero no, por eso no era. Él comenzó a ayunar porque quería que Dios le diera un carro valorado en $40,000. La iglesia comenzó, sin darse cuenta de eso, la iglesia comenzó a recoger y a recoger. Cuando la iglesia se dio cuenta, desistió en seguir recogiendo, porque miraron que era algo imposible para que ellos pudieran recoger. Mejor esa plata la agarraron y están pagando todo lo que se está pagando en la clínica, en el hospital, por los daños que él se causó a su salud. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay veces nosotros hacemos cosas de la manera contraria. Dios nos ha dado nuestra vida para que nuestra vida sea una respuesta a Él. Pero hay veces nosotros pensamos que Dios es un amuleto, pero no. Dios no es un amuleto. Dios responde. Dios quiere que los jóvenes, que los adultos ayunemos, pero Dios quiere que lo hagamos de la manera correcta. Y lo que Dios quiere es que nuestra vida sea un ejemplo para los demás. Que en el lugar que tú digas, Él es un ejemplo. No sé cuántas personas de esta iglesia, o tal vez tú, ves un ejemplo en alguien de la iglesia. En mi caso, yo tengo una persona en la iglesia en la cual yo digo, qué ejemplo intachable. Y en el cual yo digo, qué bonito en seguir a esa persona y ser y amar a Dios a como esa persona lo ama. Tal vez tú en estas tardes te recuerdes y tú digas, a mí me encanta ese matrimonio. Que si yo estoy soltero, cuando yo me case, quiero que mi matrimonio siga ese ejemplo. Mira qué familia más unida. Me gustaría que mi familia fuera unida. Hay familias que marcan ejemplo en esta iglesia. Hay solteros, hay viudas que son ejemplo a seguir en nuestra iglesia. Y eso es bueno para nosotros. La juventud debe de seguir ejemplos buenos. Ejemplo en el cual nuestra vida sea acorde al llamado de Dios. Pero Pablo nos quiere decir esta tarde cómo nuestra vida debe de ser un ejemplo. Vamos a volver a la lectura bíblica en 1 Timoteo 4:12. Y Pablo dice, que nadie te menosprecie, ok, pero cuando tú eres un ejemplo, ¿en qué? Dice la palabra así, que debemos de ser ejemplo en palabras. Cuando Dios vino y se le apareció a Jeremías, ¿cuál fue la respuesta de Jeremías hacia Dios? Señor, pero no sé hablar. ¿Qué le voy a decir a ellos de ti? No era que Jeremías no sabía hablar. Jeremías sabía hablar. Pero dice el versículo que Dios puso sus palabras en Jeremías. Entonces, no es que tú ni yo no sepamos hablar. Lo que nosotros tenemos es que hablar.
Nosotros tenemos que dar ejemplo de en el lugar que estemos. Debemos de hablar en todo lugar de Jesús, de lo que le gusta a Jesús. ¿Será que nuestro hablar es similar cuando estamos en la iglesia que cuando estamos en el cole? ¿Será que nuestros chistes honren a Dios? ¿O que el enemigo se alegre cuando nosotros nos escucha? Nuestras palabras deben de ser de olor fragante. Que las demás personas digan, ese es un hijo de Dios, porque habla lo que es de Dios. Y dice la palabra del Señor en Mateo 12, 36 y 37. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Las palabras que nosotros mencionamos reflejan lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Si tenemos cosas buenas, vamos a hablar cosas buenas. Si nosotros somos espirituales, vamos a hablar cosas espirituales. Pero si en nuestra vida, si en nuestro corazón no hay nada espiritual, ¿qué van a expresar nuestras palabras? Sigue diciendo el versículo. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el juicio. Cada palabra, cada descuido, toda broma que no sea buena está siendo pesada delante de Dios. Por nuestras palabras, muchas personas van a conocer a Dios, pero también por nuestras palabras, muchas personas no van a querer conocer de Dios. Todos hablamos, todos decimos, pero decimos lo que agrada a Dios. Nuestra vida refleja lo que Dios quiere con nuestras palabras. Dice Tito 2:8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Hasta el mismo diablo nos puede tener en la mira. ¿Por qué? De todo lo que nosotros hablamos. El mismo diablo hasta se debe de reír, hasta debe de decir, ve a Omar cómo habla. Vean los chistes que Omar cuenta. Ese no parece un hijo de Dios. Pero nosotros debemos de hacer lo contrario. Por eso dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos de alejar de aquello que no sea agradable. Todo lo que no tenga buen hablar debe de salir de nuestra vida. Ese es el ejemplo que las personas van a ver de ti. ¿Cómo hablas? Tu hablar es importante para que los demás vean ese ejemplo en tu vida. Dice Primera de Juan capítulo 4, versículos 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan lo del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Tus palabras van a decir si eres de Dios
o no eres de Dios. Tus palabras van a identificar, van a ver el ejemplo en ti. Tus palabras tienen valor delante de Dios y también en tu vida. Por eso dice Colosenses: sean vuestras palabras siempre con gracia, que nuestras palabras sean agradables, sazonadas con sal y también con sabor, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando Dios cambie y tú le permitas tu manera de hablar, van a saber de quién eres realmente, en el cual tú das ejemplo. Sigue diciendo la lectura: pero también debe de ser ejemplo en conducta. ¿Qué quiere decir esto en conducta? Mi comportamiento, mi manera de vivir, ya no solo de hablar, ahora también mi manera de vivir debe de ser un ejemplo. Cuando Daniel estaba en Babilonia, andaban buscando una falla por Daniel y no encontraron ninguna. Entre comillas, la única falla que encontraron en él fue que él oraba. Y no una vez, ni dos, sino 3 veces. Si tu vida en este momento la comienzan a ver cómo es tu conducta, si en nuestra vida encuentran que nosotros leemos la Biblia, que nosotros compartimos de Dios, nuestra conducta va a ser un ejemplo para las demás personas. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos ejemplo. ¿Cómo vivimos cada día? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo nosotros andamos? Que en nuestra vida no haya ninguna máscara, que seamos una persona auténtica, que como nosotros nos ven en la iglesia, nos vean también en la universidad, que como somos en la iglesia, seamos también en nuestro barrio, que las personas vean que con nuestra conducta nosotros glorificamos a Dios. Por eso dice el libro de Efesios: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necio, sino como sabio. Debemos de examinar nuestro vivir para ver si andamos como necio o andamos como sabio. Dice Proverbio 20, versículo 11. Aunque el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El joven va a ser conocido por su conducta, por su manera de vivir. Si la gente ya no te cree, sé ejemplo en palabra. Si la gente duda, sé ejemplo en conducta. El próximo que Pablo dice y que aconseja a Timoteo dice que sea ejemplo en amor. Qué importante es que nosotros
sepamos amar. Dice que el amigo dice, ama. ¿En qué momento ama el amigo? El amigo ama en el momento bueno y en el momento malo. Timoteo tenía que mostrar en su vida una vida de amor, una vida parecida a la de Jesús. Jesús dio todo por ti y nosotros tenemos que dar todo por las demás personas. Por eso, en Mateo 25, Jesús dijo, cuando viene el juicio de las naciones, Jesús viene y dice, por cuanto no me visteis, por cuanto no me disteis de comer, por cuanto no me vestisteis. Y cuando en eso vienen y preguntan, Señor, pero ¿cuándo nosotros te miramos así? Y es cierto, tal vez nosotros no hemos pensado. Yo en una persona de afuera nunca he visto a Jesús. Y tal vez nosotros digamos, en la iglesia yo nunca he visto a Jesús. Pero cuando tú tienes amor de Dios, en cualquier persona vas a ver a Jesús. Porque el amor siempre nos va a guiar hacia aquellas personas que necesitan de Él. El amor siempre nos va a buscar. El amor nunca va a rechazar a un joven que tenga problema. El amor siempre nos va a hacer que nosotros nos acerquemos. El amor nunca va a dañar la reputación de una joven. El amor siempre nos va a mantener. El amor nunca va a jugar con los sentimientos de una joven. Nunca un joven va a decir, yo voy a jugar con esta joven. No, al contrario, va a mostrar amor en su vida. Porque la vida de nosotros va a ser un ejemplo. Y ese ejemplo de amor va a hacer que esas personas vengan a Cristo. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, pero el amor va más allá del odio. El amor no hace acepciones de persona. El amor siempre va a buscar, no importa de dónde sea la persona, el amor no te va a llevar a condenar. El amor te va a llevar a sentir eso que Jesús sintió. Eso que Jesús dejó fue por amor de nosotros. Y eso debemos de hacer nosotros. Que en nuestra vida fluya ese amor. Que las demás personas se contagien. La juventud puede hacer mucho. La juventud tiene el vigor. En la juventud nadie debe de despreciar a los jóvenes. Un joven en las manos de Dios puede mucho si el joven se lo permite al Señor. Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también sintáis ese amor. Dice también: en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Quieres saber si eres un hijo de Dios? ¿Quieres saber si eres un discípulo de Dios? Muestra ese amor, pero no en palabras, sino con hechos. La otra cualidad, para dar ejemplo, dice, en espíritu. Timoteo y nosotros debemos de dar ejemplo en espíritu. ¿Qué significa esto? En espíritu. Significa
lo que nosotros expresamos o lo que nosotros decidimos o las decisiones que nosotros queremos tomar. Cuando Pablo y Silas estuvieron en prisión, ¿cuál fue el espíritu de ellos? ¿Un espíritu como negativo o positivo? Pablo y Silas comenzaron a cantar. Nuestro espíritu debe ser un espíritu de alegría, un espíritu que no diga, un espíritu que se defraude. No. Dios quiere que el espíritu de nosotros siempre salga adelante en cualquier situación de nuestra vida. Cuando Daniel estuvo en Babilonia, nadie se halló ni se encontró uno como él, porque tenía un espíritu de entendimiento, tenía un espíritu de sabiduría. Ese es el espíritu que Pablo quería que Timoteo reflejara. Y ahora Dios nos dice a nosotros que debemos de reflejar ese espíritu. Un espíritu que no va de retroceso, sino un espíritu que va hacia adelante. Que en los problemas nosotros avancemos. Que si alguien nos dijo algo feo, debemos de seguir adelante. Nada nos debe flaquear. En toda la circunstancia que José vivió en Egipto, siempre salía adelante. Cuando José estuvo preso, Dios lo bendijo. Salió de allí y para algo mejor. Igual nuestra vida debe ser una respuesta en las situaciones que nosotros estemos pasando. Nuestro espíritu debe ser un espíritu perdonador. ¿Cómo perdonador? Cuando Esteban estuvo siendo apedreado, ¿qué fue lo que Esteban dijo? Perdónalo, Señor. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Perdónalo, Señor. Dios quiere que en la vida del joven y en la vida del adulto haya un espíritu perdonador. Pero también Pablo dice que sea ejemplo en fe. ¿Qué significa esto? Pablo viene y nos sigue diciendo. Dice una fe que nosotros no dejemos de creer. ¿A dónde? En el lugar que estemos, nosotros debemos de saber que Dios está con nosotros. Una fe en Dios. Una fe que diga, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Una fe que agrade a Dios. Una fe que no solo crea, sino que le crea verdaderamente a Dios. Una fe que no solo vea lo natural, sino una fe que vea lo sobrenatural que es Dios. Una fe que crea en las promesas de Dios. Y una fe también que crea en su palabra. Por eso dice Romanos 1:16. Porque yo, dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Una fe que no se avergüence de Dios. Una fe que diga, yo amo al Señor y por nada lo voy a negar. Una fe que esté dispuesta a dar todo lo que sea por Dios.
Una fe que no solo cree en lo material, sino que crea en lo celestial. Y para terminar, Dios también quiere que nosotros respondamos y que vivamos una vida en pureza. Una vida que no se contamine con lo de este mundo. Dios quiere que nuestra vida sea una vida limpia. Dios quiere que nuestro corazón sea como el de Él. Dios quiere que en nuestra mente pensemos las cosas de Él. Dios quiere que nuestra vista vea las cosas de Él. Porque dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios ya no quiere que vivas una vida en la carne. Dios quiere que vivamos una vida en el Espíritu, que amemos las cosas del Espíritu. Y la vida en pureza significa una vida de limpieza, una vida consagrada, una vida santa, que en el cual las personas puedan ver la pureza en nosotros. Dice el versículo 13, cuando nosotros ya vimos de lo que nosotros debemos de ser ejemplo, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir esto? Dice el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate más de las cosas de Dios. Dale tu primer lugar a las cosas de Dios y verás todo lo que Dios puede hacer en tu vida y en la mía. Para concluir, a mí me gusta algo, lo que antes se hacía. Había una fiesta que se llamaba Bar Bat Mitzvah, una fiesta que celebraban los judíos. Y era así: a los 3 años, cuando un niño cumplía 3 años, los padres se esforzaban para que los niños aprendieran la ley de Dios. Pero cuando un joven cumplía los 13 años, se celebraba esta fiesta que se llamaba Bar Bat Mitzvah, que era que el joven ya venía y comenzaba a tener responsabilidad espirituales en su vida. Ya el joven era tomado en cuenta en las congregaciones, ya oraba, ya leía, ya participaba de las cosas espirituales. Dios quiere que tu vida sea una respuesta al llamado de Él. La vida de Timoteo fue una respuesta. Tu vida y la mía puede ser una respuesta. Recuerda que tú no estás solo. Dios está contigo. Donde quiera que vayas, Dios quiere estar contigo. Y Dios quiere ver que tú eres una respuesta al llamado de Él. Gracias y que Dios los bendiga. Vamos a orar. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra está rica de enseñanzas maravillosas. Te pedimos, Señor, que nuestra vida sea un ejemplo, que las demás personas puedan ver
puedan verte a ti para que cada día, Señor, te conozcan. Que cada joven, Señor, de nuestra iglesia sea realmente un ejemplo. Nosotros fuimos llamados para ser luz, no para ser oscuridad. Por eso te pedimos tu Espíritu Santo y que nosotros nos ocupemos de las